días. Buenos días. Vamos camino para Mendoza. Estamos tomando un autobús que costó alrededor de $48. Pero el asiento es una cama y vamos con vista panorámica porque estamos en la parte de arriba, en el primer asiento. Tenemos todo el paisaje. Nos recomendaron mucho que si íbamos a hacer el viaje de Santiago hasta Mendoza, que fuéramos en autobús y no en avión para poder ver el paisaje, aunque es mucho más bonito, según tengo entendido, en invierno porque se ve toda la cordillera de los Andes nevado. Pero aún así vamos a hacerlo. Son 6-7 horas. Estamos en un asilo que se hace cama y estamos con la vista panorámica. Argentina, me imagino que pronto tendrán el control de migración, pero fue súper bonito toda la carretera en forma de curva. Buenas tardes. Estamos en Mendoza. Ya rentamos un auto y cambiamos dinero porque, como les dije en mi video anterior de Argentina, de Buenos Aires, en Argentina es necesario cambiar dinero. Y si no lo han visto, lo voy a dejar acá. Ahora vamos a ir a una bodega de vinos para almorzar y dar un recorrido por una bodega, que es uno de los propósitos de este viaje. Conocer cómo es el proceso del vino aquí en Mendoza. Mendoza es muy famosa por el Malbec específicamente. Bueno, aquí estamos en esta bodega que se llama Vistalba. Vamos primero a almorzar. Hay que hacer una reserva. Ya la hicimos online. Luego vamos a hacer el paseo para conocer todo lo que es el proceso del vino. Pedimos un menú de 4 pasos. Cada plato viene acompañado con un tipo de vino y incluye el agua y el café. Así que suena bastante bien. Yo dejaré los precios como siempre en pesos argentinos. Bueno, las otras no eran parte del primer paso. Las otras eran un entrante. Ahora llegó el primer paso. Este es el paso 3. La comida está espectacular. Para precios de Argentina creo que es un poco caro, pero para precios fuera de Argentina está bastante bien. Y estamos comiendo comida gourmet bastante buena. Y una mini tarta Rangel. Bueno, ya terminamos de almorzar. De verdad que el almuerzo es espectacular. Nosotros nos habíamos reservado además el recorrido, que incluye la degustación de vinos y todas esas cosas. De hecho, incluía una degustación de vino a ciegas. Me parece muy interesante, pero el almuerzo trae demasiado vino. Incluso para mí, que tomo bastante, fue demasiado. Entonces no creo que haga la degustación. Voy a ver si podemos hacer el recorrido sin alcohol, sin vino, para conocer un poco más sobre cómo es el funcionamiento de la bodega, pero no más alcohol, no más vino por el día de hoy. En una amena conversación, la guía nos dio una explicación de cómo la bodega llegó a la familia. Nos explicó cómo el clima de Mendoza afecta a la cepa del Malbec y cómo es la producción de vino en la bodega. Miren los colores de esta agua al borde de la montaña. ¿Se puede pedir algo más? No creo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es algo que no sabemos ni que estaba aquí. Y decidimos pasar y parar porque pasamos ayer cuando veníamos de Chile y hay una temperatura espectacular para meterse del agua. Yo no creo que el agua esté muy a mi estilo. Ya ustedes saben, yo soy del Caribe y
Para mí el agua debe estar más o menos tibia. Una de las costumbres de los argentinos es preparar asado. Aquí estamos en una casa de un amigo en Mendoza, entonces no podía faltar que nos invitara al asado. Aquí en Mendoza se hace con leña, en Buenos Aires creo que se hace al carbón, pero aquí se hace con leña. El asado es reunión, el asado es amistad, el asado es juntarse con amigos, el asado es disfrutar, es un ritual, una tradición que siempre hacemos todos los domingos, así que eso es el asado básicamente para nosotros. Entonces Nico, explícame bien cómo es esto del choripán. ¿Qué es el choripán? ¿Qué es la tradición del choripán? El choripán es, bueno, básicamente una salchicha de chorizo procesado, y bueno, se hace en un pan. Pero no es como el chorizo español que se come crudo, hay que cocinarlo. No, este hay que cocinarlo, se cocina, se hace así en el pan. Generalmente es una comida muy callejera, acá en Argentina se come mucho en la calle. Y explica que lo que es el corte mariposa. El corte mariposa justamente es esto, es cortar el choripán al medio, así. Bueno, ahora con un cuchillo de serrucho es mejor, pero se corta así al medio y se abre así como está acá. Y después se le pone chimichurri encima, que es esto. Acá es el chimichurri. Chimichurri casero. Claro, este es el chimichurri, que es un poco de ese orégano, ají, ajo, aceite, vinagre, y se le pone un poquito acá arriba así. Y ahí está, y lo ponemos ahí y listo. Y ahora lo cerramos y este es el choripán. Y esto para adentro, ¿sí? Ahí prueba. Pensé que iba a estar peor. Para todo. Vamos para los comensales. Y aquí estamos en las termas de Cachueta, que no sé por qué se llaman termas, porque el agua está fría. Llegamos demasiado tarde, llegamos casi a las 3, esto cierra a las 6, pero está lleno de gente. Yo creo que tiene que ver con que es el final del verano y la gente quiere aprovechar los últimos días de venir a bañar. La entrada me costó 2.300 pesos, si tienes carro tienes que pagar por fuera, y tienen lugares para comer, tienen canales para deslizarse. Bueno, ya descubrimos dónde son las termas. Las que están en el nivel de arriba son termales, al menos más calientes que las de abajo. Las de abajo son como piscinas regulares y estas de aquí tienen agua caliente. Bueno, y ahora estamos en una más caliente, hay más caliente todavía. Aquí estamos para despedir la noche mendocina. Vinimos al centro, que hay muchas ofertas gastronómicas, muchos restaurantes. Hoy vinimos a este restaurante por recomendación de nuestro amigo Nico, que se llama La Lucía, a comer carne, porque no probamos las anchuras ayer cuando hicimos el asado, y yo me quedé con ganas de comer molleja, que es una de las partes que más me gusta del asado. Tenemos dos cortes, tenemos el bife chorizo, que es un corte más alto, magro, pero se come generalmente jugoso. Y también tenemos un ojo de bife, que el ojo de bife es un corte más fino, con una veta de grasa, una pequeña veta de grasa, pero muy magro también. Bien. Son dos de los mejores cortes, de los cortes argentinos son los cortes más premium, dos de los cortes más premium que se pueden probar, digamos. No solamente es carne, además nos trajeron una ensalada. Por supuesto, estamos en Mendoza, tienen que comer Malbec. La comida fue un éxito. Realmente recomiendo este lugar. Primera vez, es promoción no paga, pero fue muy bueno. La tabla de anchuras estaba bastante cortica para lo que yo me imaginaba, pero la comida en general estuvo muy buena. Esos bifes de chorizo y el ojo de bife está muy bueno. Entonces, y el vino, bueno, estamos en Mendoza, no puede ser malo. No olviden suscribirse si no se han suscrito, denle like a este video si les gustó y hasta la próxima. Chao. Y aquí está el tiramisú.
Nunca había visto tan blanco. Claro, este tiene. Sí. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, y Nico, que es aquí, de aquí, dice que el tiramisú está raro. Está raro.